Hola, este video lo vamos a dedicar para revisar algunos efectos que podemos realizar únicamente utilizando líneas. Estos efectos nos pueden ayudar para realizar ilustraciones y para hacer dibujos bastante interesantes. El tema que vamos a realizar es modalidades de trayectoria. Vamos a revisar la información. Primero comenzamos con la trayectoria. La trayectoria es una característica que tienen las líneas, en donde nos habla que es el recorrido que describe una línea al desplazarse de un punto a otro dentro del campo gráfico. Dicho de otra manera, es el camino que recorre la línea. Y precisamente si nosotros comenzamos a jugar con, digamos, esta trayectoria que tenemos en nuestras líneas, podemos encontrar diferentes modalidades o diferentes maneras de utilizarlo. La primera modalidad que vamos a revisar es la alternancia. Como su nombre nos lo está diciendo, lo que vamos a realizar con nuestras líneas va a ser alternar. ¿Pero qué característica vamos a alternar? Es simplemente alternar el color. Vean como en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, son una serie de líneas negras y blancas que en su recorrido van a, digamos, por ejemplo, a comenzar en negro y después cuando se encuentran con un dibujo, con una figura, cambian a blanco, regresan a negro y así sucesivamente para que visualmente nos dé la idea de tener ahí una figura cuando en realidad no tenemos línea de contorno. Es muy común encontrar este tipo de ejemplos así, solo en blanco y negro, pero la realidad es que como lo que estamos alternando es el color, podemos tener diferentes versiones en muchos y diferentes colores. Aquí tenemos un ejemplo. La segunda modalidad que vamos a revisar es el énfasis. ¿De qué nos habla esta modalidad? Bueno, pues de que vamos a cambiar el grosor de la línea. Vamos a enfatizar esa línea cambiando su grosor. Podemos realizarlo, digamos, teniendo de fondo líneas delgadas y en el lugar en donde se encuentra nuestra figura, nuestro dibujo, se hacen gruesas, o puede ser al revés, en donde el fondo yo lo tenga con líneas muy gruesas y el lugar en donde se encuentra mi dibujo o mi figura voy a tener líneas delgadas. El efecto es similar. Lo que estamos haciendo es, insisto, cambiar lo que es el grosor de la línea para que visualmente nosotros tengamos una ilustración o tengamos algo que parece una figura. La siguiente modalidad que vamos a realizar es el desfase. ¿A qué se refiere esta modalidad? Se refiere al hecho de que la línea sigue una trayectoria y que en algún momento se va a modificar ligeramente. No se va a cortar como en el caso de la alternancia. Es decir, va a recorrer un camino y va a tener un pequeño desliz o va a tener un pequeño cambio. En este ejemplo lo podemos ver de manera más clara. Tengo una línea recta que llega a un punto en que se mueve ligeramente hacia abajo y sigue. Nuevamente se va hacia abajo y continúa. Es como si tuviéramos una escalera. Pero también tengo, como en el caso del segundo ejemplo, una línea recta que llega a un punto en donde sube ligeramente y después regresa a su lugar original. Eso se llama desfasar, que yo tengo este ligero movimiento. Es mucho más común que nosotros lo tengamos presente de esta manera con líneas rectas. Y en esos pequeños movimientos nosotros podemos distinguir o podemos visualizar una imagen al tener estos movimientos. Sin embargo, no es la única manera en que los podemos tener presentes, es decir, no solo con líneas rectas se da esta modalidad. También podemos tener un cambio de
de esta modalidad al momento en que integramos o cambiamos de una línea recta a una línea curva. Y es así como obtenemos este tipo de imágenes que son un poquito más conocidas. Añadiendo, digamos, a este efecto va a dar un poco la sensación de volumen, pero esto solo lo logramos cuando tenemos este tipo de trayectorias en donde cambia de recta a curva. Esto se da, digamos, un poquito por casualidad, es decir, aquí parece un poco sensación de volumen, pero no es su objetivo, más bien es solamente dar un efecto visual. Si ustedes observan aquí en el ejemplo, reafirmamos esta parte del volumen porque tenemos una silueta o una pequeña sombra que nos lo recuerda o que nos lo acentúa. Pero en realidad lo que se basa esta modalidad es más bien dar ese cambio en la trayectoria que tenemos en la línea. La última modalidad que vamos a revisar es la bifurcación. Esta palabra significa que algo se va a dividir en dos. Se suele utilizar más dentro del lenguaje hablado cuando hablamos de un camino que se divide. Cuando estamos viendo aquí en el dibujo esta bifurcación, hablamos de una línea que precisamente también se divide. Y aquí podemos utilizar cualquier tipo de línea. En el ejemplo que estamos observando, vemos como las líneas de fondo son líneas rectas que se dividen en dos. En la parte del cabello hablamos más bien de líneas más orgánicas, es decir, que tienen varias curvas. Y tenemos también esa característica presente, líneas que se van a dividir en dos y que cambian constantemente de trayectoria. En la parte de lo que es el rostro, vemos solamente líneas onduladas, pero que siguen teniendo esta característica. Las podemos tener de esta manera como texturas que nos ayudan a ilustrar diferentes dibujos, o la otra manera de encontrarlas también es popularmente conocida como líneas cebradas o líneas de cebra, precisamente porque nos recuerdan a la textura que tienen las cebras en su piel. Pero su característica principal, como lo decíamos hace un momento, es que son líneas que se van a dividir en dos. ¿Ok? Con estos ejemplos podemos ver cómo simplemente con líneas que nos dan textura o que nos dan estos efectos visuales, nosotros podemos obtener ilustraciones o dibujos muy interesantes. Muchas gracias por su atención y vamos a realizar nuestro ejercicio en donde utilicemos alguna de estas modalidades.